Parece que se acerca el fin de los precios inflados de algunos textos escolares que varios colegios privados exigen comprar a los padres de familia. Supuestamente no veremos más editoriales que paguen coimas a los directores de las escuelas para que adquieran sus materiales educativos, ni habrá más regalitos para los profesores. Nosotros le damos al profesor lo que ellos quieran, ¿no? Por ejemplo, también multimedia, de pizarras, televisores, plasma. Y es que desde el Congreso hasta Indecopi han anunciado que todas estas empresas serán sancionadas con severidad. Tipifica como infracción sancionable, y hasta con 450 UITs, la práctica que consiste en que el colegio y la editorial, con un beneficio económico para alguno de ellos, terminen direccionando la venta de un libro en perjuicio de los profesores, de los alumnos. Entonces hemos querido ir donde ellas y tocar justamente donde probablemente más les duela, para que sientan lo mismo que nosotros, y hablo de todos los padres de familia, hemos sentido cuando hemos visto este reportaje de Panorama. Pero tanta belleza es verdad. La ley aprobada por el Congreso y el accionar de Indecopi lo arreglan todo, y este año escolar lo comenzaremos con pie derecho. Esta ley se va a promulgar mañana probablemente de parte del Poder Ejecutivo, pasado mañana, ¿ok? Después viene el reglamento, y las clases escolares comienzan en 2 semanas y media. Esta ley va a ser aplicable en el 2013. Pero vayamos por partes. La indignación se desató con el reportaje de Panorama que muestra cómo las editoriales Antillana, Bruno, Corefo e Hilder ofrecían jugosas comisiones a los colegios con la finalidad de que adquieran sus textos escolares. A continuación, una pequeña muestra de cómo este mercado negro sigue viviendo de nuestro dinero y de cómo, sin ningún reparo, admiten que la lista de precios de Indecopi ya tiene incluida la bonificación que se paga a los colegios. Ustedes lo adquieren en Lima, le va a costar igual al padre de familia que compren en un punto de venta de Lima, en Arequipa, en cualquier sitio del mismo. Digamos que en Indecopi ya está el precio ya inflado. Comunicaciones 22 solo al colegio. Y el costo total es 85. Entonces, el papá lo va a comprar en la librería 85 soles. Y para el colegio es 22 soles. Por cada libro. Por cada libro, pero eso ya es mitad. Si los consumidores tuviéramos derecho de elegir, obviamente vamos a la librería y compramos el libro de matemáticas para 5º grado y pensamos pues en comprar de la editorial A, B o C, ¿no es cierto? Eso no existe, porque en realidad técnicamente, claro, el profesor determina, digamos, todos vamos a estudiar con el libro de editorial tal. Entonces, ahí le anularon la libertad del padre de familia. ¿Cuánto se gasta más o menos por hijo en textos escolares? Muy bien, textos escolares, ahorita creo que pagan alrededor de 500 soles solo en él. De esta manera, dichos centros educativos obligaban a los padres de familia a comprar estos materiales que suelen tener un costo bastante elevado en las librerías. ¿Cuánto le cuesta el libro al papá? Al papá le cuesta 85 soles. 85 son 3 libros, tanto en matemáticas y en comunicación. ¿Personal social cuánto le va a costar al papá? Al papá le va a costar 50 soles. ¿Y de ciencia del ambiente? Igualito, 50 soles. Y con comunicaciones 22 soles. Esta denuncia fue atendida de inmediato por Indecopi, que decidió sancionar a dichas editoriales donde más les duele, en los bolsillos. Emitido el día de ayer una resolución de medida cautelar solicitando un embargo a las cuentas en los bancos de estas 4 editoriales. Esto generaría un fondo para devolver el dinero a los padres de familia que ya compraron los textos de las cuestionadas editoriales. Pero para el presidente de la Cámara Peruana del Libro, aún nada está dicho. Indecopi ha dicho que va a hacer una multa de 1 millón de soles, le va a embargar las cuentas, etc. Van a hacer una investigación y finalmente van a archivar, porque repito, no hay delito. Además, Carvajal ha cuestionado varios aspectos de la norma que ayer aprobó el Congreso, la cual prohíbe a las instituciones educativas de todos los niveles que obliguen a comprar textos escolares nuevos o que estén diseñados para un solo uso. Es decir, se podrán usar materiales de segunda o tercera mano. Tipifica como infracción sancionable, y hasta con 450 UITs, la práctica que consiste en que el colegio y la editorial, con un beneficio económico para alguno de ellos, terminen direccionando la venta de un libro en perjuicio de los profesores, de los alumnos.
Y es que aunque muchos lo han visto como la gran solución para este grave problema, para Carvajal las cosas no son así. Hay una expectativa falsa que se ha creado los padres de familia, que es esta ley se va a promulgar mañana probablemente de parte del Poder Ejecutivo, pasado mañana, ¿ok? Después viene el reglamento y las clases escolares comienzan en 2 semanas y media. Esta ley va a ser aplicable en el 2013. Entonces, tampoco es cierto que todos los padres de familia no se tienen beneficiados por esta ley. Creo que ahí el Parlamento miente. Y es que según el presidente de la Cámara Peruana del Libro, la elaboración del reglamento que requiere dicha norma puede tomar desde unos 60 días hasta 120. En otras palabras, recién el reglamento estaría listo cuando el año escolar 2012 haya empezado. Entonces, yo le he pedido al Congreso que hagamos un debate grande donde participen pedagogos, intelectuales, especialistas en educación como Leo Trantenberg, para hacer una ley que efectivamente promueva la lectura, que efectivamente provoque una transparencia en las prácticas comerciales y tipifiquemos como delito estas malas prácticas. Uno de los puntos que también ha cuestionado Carvajal es que esta norma establece que ahora los padres de familia participarán en la elección de los libros escolares. Acá estamos en una situación en que un director de colegio elige y dice usted lo compra y encima yo recibo una comisión. ¿Cómo quebrar eso? El padre de familia, el director, en lugar de elegir un texto, elegiría una terna de textos, ¿no? Y el padre de familia, comparando los precios, viendo también los que ofrecemos el ministerio, hará una decisión, ¿no? El padre de familia finalmente va a elegir el producto más barato, no necesariamente que tiene mejor contenido pedagógico. Si bien la editorial Santillana ya pidió disculpas, aún se espera el pronunciamiento de las otras editoriales para las que la Cámara Peruana del Libro ya evalúa una sanción. La sanción puede ser de una amonestación hasta la expulsión. Entonces, es una comisión autónoma y espero que lo más pronto posible se pronuncie. Pero la preocupación sobre el abuso de las editoriales se ha extendido desde los colegios privados a las escuelas públicas. Y es que si bien el Estado les proporciona los materiales educativos, el viceministro de Gestión Pedagógica, Martín Vegas Torres, afirmó que podrían haber irregularidades en dichos colegios. En el caso del Estado también es muy importante avisar a los padres de familia que el Ministerio distribuye textos escolares gratuitos, por lo tanto no es necesario en un colegio público que se compren textos. Por ejemplo, el congresista Renan Espinosa ya ha encontrado una lista bastante cuestionable en el Colegio Vista Alegre 379 de Puente Piedra, que hasta exigen a los padres de familia qué marca de cuaderno comprar. Todos los cuadernos que piden acá son de marca Alpa. Lápiz Alpa, tijera Alpa. O sea, es obvio. ¿Qué pasa si no compra el niño el lápiz Alfa? Si no compra este lápiz o este cuaderno, la profesora lo devuelve. Porque es obvio que acá hay un arreglo, es obvio que acá hay un tema de negociado. Con la gente de Alfa. O sea, no solamente las editoriales, las empresas que venden los útiles. En la lista justamente ya nos están obligando, algunos se están ya midiendo, porque obviamente que ya están siendo fiscalizados, ¿no? Yo creo que aquí hacemos el llamado a los padres de familia que tan luego detectan estos cobros indebidos, inmediatamente denuncien las cosas. A Indecopi. A Indecopi, señorita. Al parecer hay mucho por investigar aún, y es que mientras muchos padres de familia hasta se endeudan por comprar los materiales que les exigen los colegios, aún hay personas que se siguen llenando los bolsillos con el dinero de gente que solo busca darle una buena educación a sus hijos. Realmente felicitaciones al equipo periodístico de Panorama porque ha destapado un tema, y un tema importantísimo. Estamos con Crisólogo Cáceres, el presidente de ASPEC, el que sucede a Jaime Delgado. ¿Cómo estás, Crisólogo? Hola, Aldo. Tremenda labor. Estar en el programa. Varias cosas que te queremos preguntar que nosotros no desconocíamos. Dice que va a haber una norma sobre la reutilización de libros escolares que se va a aprobar. Es decir, había colegios, o existían colegios en que no se podía llevar un libro usado. A ver, la ley que se ha aprobado ayer por parte de la Comisión Permanente del Congreso establece varias cosas. La primera, la prohibición de exigir a los padres de familia la utilización de los llamados libros desechables o libros de un solo uso. Es decir, estos libros en los cuales tú hacías tu tarea. Como recordarán ustedes, cuando iban al colegio, ustedes tenían su libro de texto por aquí y su cuaderno de tareas por ahí. Pero resulta que acá en el Perú se inventó esa maravillosa idea de que no, pues hay que botar el cuaderno y que en el libro se haga el trabajo. Entonces, al hacer eso, el alumno a veces se esforzaba en llenarlo solo a lápiz para no malograr, pero venía el profesor, corregía con plumón rojo y el libro quedaba inutilizado,
de modo tal que ya no se le podía heredar al hermanito menor. Y la intención era clarísima, ¿no? ¿Te acuerdas, Aldo, de esa publicidad que había de un forro que decía, mismo libro usando Luchito, usando Pepito, usando Pedrito? ¿Se está burlando de mí, señor Crisolo? No, parece. Bueno, pero el punto es que allí tenía mi hermano, un ejemplo. el comercial, mi hermano. Ahí tenía su sí, ahí salía cuando era chiquito. Bueno, pero hace años se podía en los colegios. Pero claro, pero ahora resulta que escuchamos voces que nos dicen que si no haces la tarea en el libro, estás atentando contra la pedagogía moderna, es un retroceso aferrarse a métodos de hace 40 años. Es decir, para estar educado y estar en el siglo XXI, tienes que garabatear los libros. Primera noticia. Bueno, seguramente esta gente sabe más que uno. Pero lo cierto es, volviendo a la ley, que lo primero que se hace es prohibir este tipo de libros. No se le puede exigir a los... Porque el objetivo es claro, ¿no? Que el libro cada vez se gaste para vender nuevamente el siguiente año una nueva... Y por dos razones. Hay padres... edición. Claro, y hay padres que tienen más de un hijo. O sea, antes el padre podía saber de que, bueno, ya hice el gasto de comprarle a mi hijo este libro de texto, pero el próximo año que viene el menorcito ya no lo voy a comprar. Pero ahora no, el menorcito y el que siga al menorcito van a tener que comprar. En el reportaje que vimos de Panorama, ustedes seguramente recordarán que había, por ejemplo, un caso que me conmovió muchísimo, y él era de ese padre de familia que decía que para poder pagar los libros tenía que pedir préstamos al banco y que se tomaba un año en pagar el préstamo al banco, y que cuando la reportera le preguntaba, ¿ya pagó la última cuota? No, todavía me falta pagar la última. Y luego ese padre de familia va a tener que endeudarse por otro año más para comprar los libros de este 2012 y por otro año más para lo del 2013. Las listas escolares son realmente salvajes y les piden hasta productos de limpieza para el colegio, lejía, cera y cosas de ese tipo a los niños que van a nido, que van al jardín. Eso es imposible. Te piden, como se ha señalado en el reportaje, que el cuaderno sea de marca tal, el lápiz de marca tal, el borrador de marca tal. Te piden que el buzo lo compres en determinado lugar y que las zapatillas sean de tal marca. Te piden 1 millar de hojas, probablemente ni siquiera los vas a usar. Pero además te condicionan nuevas modalidades. No sé si debo decir en este momento cuáles son los conceptos que solamente debe pagar el padre de familia al matricular. Me da un segundo, señor Cáceres, porque quiero mostrarle un BTR porque Ollanta se ha pronunciado al respecto. Se ha convertido en una cuestión de Estado. Sí, adelante. Y yo recuerdo que cuando iba al colegio, mi mamá me entregaba los libros de mi hermano mayor y que estaban forrados, o yo los forraba con vinifán, ¿no? Y ese libro me servía a mí para ir al colegio. Entonces, el gasto era básicamente lapiceros, lápices, esas cosas, pero los libros textos eso lo teníamos. Y yo lamento que se haga negocio con los textos escolares. Muchos de estos textos les ponen una parte para rellenar, de tal manera asegurarse que una vez que lo rellena ya no lo puede usar el otro. Eso me parece no correcto. Bueno, es ese presidente que se ha tenido que manifestar sobre un tema del que hablan todos los peruanos, pero vamos al tema puntual y atento los padres de familia para que el señor Cáceres nos diga lo que le interesa escuchar realmente. ¿Qué es lo que se ve obligado o es necesario comprar? Bueno, con arreglo al Código del Consumidor, al padre de familia solo se le puede exigir que pague la matrícula y que pague la pensión. Y la pensión se paga una vez que el servicio ha sido efectivamente prestado, no antes. Vencido. No cabe el cobro de pensión adelantada, no. Perfecto, en el caso, de manera excepcional, se puede exigir cuando los niños son matriculados por vez primera en un colegio, se puede exigir el pago de una cuota por concepto de niño nuevo, si quieres llamarlo de alguna manera, con arreglo a la ley de centros educativos privados. ¿Cuántas mensualidades tiene que pagar un padre de familia al año? Lo que efectivamente se le brinde al niño. Si el niño está en un colegio en el cual el año escolar dura tal cantidad de meses, eso es lo que tendrá que pagar. No puede pagar por algo que no recibió. Pero como ustedes mismos han señalado, hay unos conceptos extraños que se le están cobrando a los padres de familia y se está condicionando a la matrícula. Por ejemplo, al padre de familia no se le puede pedir que pague a PAFA, que es la cuota para la Asociación de Padres de Familia. Tampoco se le puede pedir que pague algún tipo de bingo, kermés o cualquier actividad del colegio. No se le puede pedir que pague, como por ejemplo se está estilando ahora, servicios especiales como limpieza de pupitre. Pero hay una modalidad nueva que ha surgido y aprovechamos el programa para alertar. Sí. Hay varios colegios que están haciendo firmar a los padres de familia actas en las cuales los padres de familia están aceptando que cualquier cobro futuro que efectúe el colegio, ellos están dando su consentimiento para que se produzca. ¿Esa es legal? Absolutamente ilegal, porque como digo, solo hay dos conceptos que se le pueden cobrar al padre de familia: matrícula y pensión, nada más. Entonces, alerta a padres de familia, no pueden firmar estos cheques en blanco, no pueden firmar estas actas de sujeción condicionándolos
a que ustedes acepten lo que el colegio quiera disponer. Crisólogo, en algunos casos, y le digo porque me ha pasado a mí, probablemente no estén obligados a comprar todo eso, pero en la práctica, cuando el niño, que es quien va y tiene el servicio de educación, no cumple con estos requisitos, resulta ser un apestado en el colegio porque lo separan de las actividades, no lo incluyen y obviamente se siente fuera de lugar. Bueno, estás tocando otro punto crítico. Si todo esto pasa, la pregunta es, ¿cómo tras tantos años nadie denuncia? Pues los padres de familia tienen temor de denunciar, tienen temor porque, como dice Mónica, los niños pueden ser apestados, pueden ser marginados, pueden ser objeto de represalias por parte del colegio y por parte de los propios compañeros. Se habla mucho de los maltratos entre compañeros que ahora se conocen como bullying, ¿no? Antes se llamaba que te agarraban de punto, ¿no? Pero ahora se llama bullying. El punto es que esto está sucediendo. Entonces, cuando pasan estas cosas, las autoridades tienen que hacer algo y no han hecho nada a lo largo de los años. Ha tenido que suscitarse un escándalo nacional como el que estamos viendo gracias a un reportaje periodístico muy bien armado para que se haya puesto en el ojo de la tormenta esta situación. Ahora, también se ha señalado en el reportaje que, para terminar con lo de la ley, sencillamente, se prohíben los libros, se crea un observatorio de precios de libros y finalmente se establece que los libros van a tener que ser elegidos con criterios técnicos y pedagógicos por los colegios. Ya no porque sencillamente te ponen el libro, este es el que vas a comprar, no. Ahora se le va a tener que explicar a los padres de familia por qué se ha elegido este libro de acá y no estos otros 40 que hay acá. ¿Por qué elegí este? Entonces, porque los padres han confiado durante muchos años que cuando el colegio les decía, compra este libro, se hacía pues basado en un criterio de selección técnico, pero ya sabemos que es quien ponía más la comisión, ¿no? ¿Y qué va a pasar con los padres? Sin ir muy lejos, ¿no? Yo cuando estaba en el colegio, señor Cáceres, a mí me daban un libro de lenguaje que venía pues escrito con un español absolutamente castizo, ¿no? Claro. Y que no es como hablamos los peruanos, y nadie entendía por qué teníamos ese libro para estudiar cuando las conjugaciones eran totalmente diferentes, ¿no? Otro lugar. Y sin embargo, claro, este gran negociado que ha existido durante años y que por fin se ha destapado. Una tremenda olla de grillos que se ha destapado, ¿no? Y que ahora hay una oportunidad interesante para hacer algo. Pero también hay una pregunta que está flotando en el aire, y la pregunta es la siguiente. Si se va a hacer un observatorio, el Ministerio de Educación va a generar criterios, se van a tener que emitir reglamentos, esto puede tomar muchos meses, pero la matrícula es mañana. Sí. ¿Qué hago? ¿Qué podemos hacer? ¿Quién podrá ayudarnos? Y a estas alturas muchos padres ya han comprado estos libros. Muchos padres ya han comprado estos libros. Dice que Indecopi ha dicho que se les puede devolver el dinero, que exijan la devolución de su dinero. Claro, a ver, nosotros como ASPEC, como Asociación Peruana de Consumidores, hemos interpuesto a inicios de la semana las denuncias correspondientes contra las 4 editoriales involucradas y hemos pedido como medida correctiva que se restituya a los padres de familia el dinero indebidamente pagado. ¿Esto es posible de hacer? Sí, sí es posible. ¿Realmente posible? Sí, claro, te lo explico, y es muy sencillo. ¿Cómo? Lo único que se tiene que hacer es pedirles a las editoriales la lista de los colegios a los cuales les vendieron los libros, uno, y luego ir a esos colegios y decirles, colegios, ¿a cuántos alumnos les pediste en cada grado que compren tal libro? Le pedía tantos. Entonces sumas y sabes cuántas son las personas que compraron el libro. No hay ningún misterio. Yo soy abogado, no matemático, pero me resulta que es fácil y hay tipos de cálculo más complejos que esto. Pero bueno, a lo que voy, ¿qué hacemos inmediatamente? Porque la matrícula comienza mañana. Yo creo que acá la pelota está en la cancha de dos jugadores importantes. Uno, el Ministerio de Educación, y dos, los padres de familia. El Ministerio de Educación, nosotros le hemos enviado una carta a la ministra diciéndole que por favor imparta una directiva con carácter de urgencia en la cual se establezca que no es obligatorio pedir estos libros a los padres de familia. O sea, se les da un break, se les da un respiro. Y en segundo lugar, el otro jugador importante son los padres de familia. Exhortamos a los padres de familia para que a través de las APAFAS se organicen y digan, no vamos a comprar libros hasta que estos hechos se esclarezcan. No nos pidan que compren libros porque no creemos en los precios. No confiamos que esos precios no lleven implícitos una comisión ilegal. Así que no nos pidan. Y mientras tanto vamos a utilizar los libros de texto de mi papá, de mi hermano, de mi primo, etcétera, hasta que esto se esclarezca. Porque no puede ser que los padres de familia sean conminados a comprar libros de texto de editoriales que están severamente cuestionadas. Y estas 4 son las que han sido denunciadas, pero eso no quita que pueden haber otras editoriales que estén en lo mismo, ¿no? Le agradecemos mucho por su presencia, señor Cáceres, tiene una dura tarea en ASPEC. Un aplauso para el señor Cáceres, por favor, que ha venido acá al programa. Yo le tengo que dar un consejo. Le tiene que dar un consejo. Usted ahorita escuchó